La sajona salvó a un joven vikingo herido sin pensar. Al alba el padre llegó con su hueste. Elara se estremeció. El frío del Danelau se le metía en los huesos, tan denso como la niebla que abrazaba su cabaña solitaria. Cada ráfaga de viento cortante le recordaba la guerra incesante, el odio sajón que le habían inculcado, la soledad que la ahogaba. Su alma anhelaba la paz, pero el mundo solo le ofrecía el clangor distante de los machados y el hedor persistente a turba quemada. Fue entonces, al borde de la desesperación, cuando lo vio, un bulto sombrío contra la niebla helada, un joven vikingo desangrándose, casi un espectro al umbral de su refugio. Theron, su aliento gélido se mezclaba con el vaho de la herida abierta, y un amuleto antiguo, de plata empañada, brillaba débilmente en su cuello, prometiendo secretos de un linaje poderoso. La traición, la misma que lo había arrojado allí, se leía en sus ojos febriles, más que el dolor físico. Elara, desafiando cada ley B, lo arrastró al interior, la calidez del hogar contrastando brutalmente con la tormenta de nieve y furia que se cernía afuera. Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Y me conta nos comentarios de cuál ciudad você está asistiendo. Adoro conocer cada pessoa increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Mientras las primeras luces del alba tenían el horizonte de un gris fantasmal. Un sonido familiar y terrible rasgó la quietud. El estrépito, el inconfundible fragor de botas contra la turba congelada, el crepitar de armaduras y el resop. Elara contuvo la respiración, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Theron, tendido sobre pieles de oso, susurró un nombre que heló la sangre de Elara. Rolf. No era un simple saqueador, era el mismísimo hijo del temido Jarl Hrolf, partífice de masacres pasadas y ahora al mando de una invasión inminente. El dilema se alzó ante ella, brutal como el acero nórdico. Entregar al hombre cuya vida había salvado, vengar a su gente y quizás a su propio hermano caído en esa misma lucha, o protegerlo, desafiando a su padre, a su linaje, con la remota y peligrosa esperanza de una tregua improbable en un mundo consumido por la guerra. El amuleto de Theron, silencioso y enigmático, yacía en su cuello, prometiendo la clave para ambos destinos. Los pasos de la hueste se acercaban, el destino de Elara sellándose en una encrucijada imposible. Los pasos de la hueste se acercaban, el destino de Elara, sellándose en una encrucijada imposible. El aire frío de la mañana. Ahora, tras él, una pared de hombres sajones, rostros endurecidos por 1000 batallas, sus espadas desenvainadas brillando con una sed mortal. Elara se encogió, un pequeño alarido ahogándose en su garganta. Cynric, sus ojos como brasas vivas, recorrió la estancia. Vio a Elara, luego el bulto sobre las pieles de oso. La sangre hirvió en sus venas. Un rugido primario, más bestia que hombre, escapó de su pecho. ¡Una bestia nórdica! ¡En mi hogar! ¡Profanación! Su mano ya buscaba el hacha en su cinto, pero su mirada, al caer sobre Theron, se detuvo. Un extraño temblor recorrió su cuerpo. No era solo la ira, era algo más,
un espanto gélido que detuvo el aliento de todos. Sus ojos, que habían visto horrores en 1000 campos de batalla, se fijaron en el cuello del joven vikingo. Allí, colgando lánguidamente sobre la piel pálida, brillaba el amuleto. El mismo amuleto de plata empañada que Elara había notado. Pero para Cynric no era un simple adorno nórdico. Su rostro, antes furioso, se contrajo en una mueca de agonía incomprensible. Sus músculos se tensaron, sus nudillos blanquearon alrededor de la empuñadura de su hacha. Un susurro, apenas audible, escapó de los labios del Thane, un nombre pronunciado con la rabia contenida de un lobo herido. Sei, Einar. Punto. Elara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Einar, su hermano, el joven guerrero desparecido en la escaramuza de la noche anterior, el hijo adorado de Cynric, cuyo paradero había destrozado el corazón del Thane. ¿Qué tenía que ver el amuleto de Theron con su hermano? Entonces, Cynric dio un paso lento, casi ritual, hacia el vikingo herido. Se inclinó, sin apartar los ojos del amuleto. Su mano temblaba mientras lo tomaba con reverencia, con una furia silenciosa que helaba la sangre. Lo giró, y la luz del amanecer incidió en el reverso, revelando un grabado. No era una runa nórdica, era el sello del clan sajón de Cynric, una pequeña cabeza de jabalí. Imposible. Era el amuleto de Einar, su amuleto de nacimiento, forjado por el herrero más antiguo del clan, un regalo de su padre. Traidor, Cynric no gritó. Su voz fue un siseo mortal, cargado de un dolor tan profundo que Elara sintió náuseas. No solo eres hijo de Rolf, la carroña, llevas la marca de su blasfemia, la marca de lo que hicieron con mi hijo Einar. Su puño cerrado golpeó la tierra junto a la cabeza de Theron, la fuerza de su ira haciendo vibrar el suelo. Theron, pálido y sudoroso, apenas abrió los ojos, pero en su mirada febril, Elara vio una confirmación, un conocimiento, una culpa que iba más allá de ser un simple enemigo en el campo de batalla. El Thane se irguió, su cuerpo rígido como el roble más antiguo. Este amuleto, gruñó, sosteniéndolo en alto para que todos lo vieran. Lo arrancaron del cuello de Einar. No fue en batalla, lo arrancaron después de que Rolf y sus perros profanaran su cuerpo en el altar de esos dioses paganos. Un sacrificio, y tú, hijo del Jarl, tú estabas allí. Tú fuiste testigo, quizás fuiste tú mismo quien lo tomó como trofeo de esa atrocidad. Elara sintió el mundo desvanecerse. La compasión que la había movido a salvar a Theron se convirtió en veneno. No era solo un enemigo, era el hijo del hombre que había deshonrado y sacrificado a su propio hermano, y llevaba el símbolo de esa vileza. Había traído la podredumbre del enemigo a su propia casa. Cynric se giró lentamente hacia su hija. Sus ojos, antes llenos de horror, ahora desbordantes de una rabia gélida y una traición que la atravesaba como una lanza. Y tú, Elara, tú lo salvaste. Tú trajiste la peste a nuestro hogar, la deshonra a nuestra sangre. ¿Qué has hecho? La pregunta flotó en el aire helado, una acusación que pesaba más que cualquier espada. El destino de Elara, antes incierto, ahora se había quebrado en 1000 pedazos, arrastrada al abismo por su propio acto de piedad. Elara, Elara, ¿qué has hecho? La rabia gutural pein de su voz desgarró la frágil paz de la cabaña. Su mano, pesada y nudosa, se alzó, no para golpear, sino para señalar. Esta criatura, esta bestia. Pero antes de que Cynric pudiera completar su condena, un gemido ronco, más un estertor que una palabra, escapó de los labios de Theron. El vikingo,
que había aparecido al borde del desmayo, se convulsionó sobre las pieles. Sus ojos, antes febriles, ahora se abrieron de golpe, fijos en Cynric, en el amuleto que el Thane aún empuñaba como una condena. Un temblor incontrolable recorrió el cuerpo herido de Theron. ¡No! La voz de Theron, apenas un susurro, se alzó con una fuerza que desarmó la furia del Thane. «No es lo que creéis». Cynric se detuvo en seco, el brazo levantado, su rostro una máscara de confusión y asco. Los guerreros sajones, tensos y expectantes, se inclinaron hacia adelante, la respiración contenida. «¡Mientes, escoria! Profanaste su cuerpo. Los sacrificasteis a vuestros demonios». El rugido de Cynric hizo vibrar las paredes de la cabaña. «¡No!», repitió Theron, un hilo de sangre asomando por la comisura de sus labios. Sus ojos, llenos de un tormento insoportable, se clavaron en Cynric. «Einar, él no está muerto». Un silencio sepulcral, más pesado que la tumba, cayó sobre la cabaña. El sonido de los cuervos graznando afuera pareció amplificarse. Un coro macabro. El ara sintió que el corazón le daba un vuelco, luego otro, hasta que latió como un tambor frenético en su pecho. «¿Einar? ¿Vivo?» Cynric palideció, su piel se tornó de un color ceniciento, sus ojos desorbitados. El amuleto se le resbaló de los dedos, cayendo con un tintineo sordo sobre el suelo de tierra, su brillo apagado por la luz mortecina del amanecer. Imposible. El susurro fue una súplica, una negación desesperada que pugnaba por ser verdad. ¿Él me lo dio? La voz de Theron se quebró, cargada de una culpa que no era la que Cynric esperaba. No fue un trofeo, no fue un sacrificio. Una tos lo sacudió y se ahogó con su propia sangre. Se unió a nosotros. La tierra tembló bajo los pies de Elara. Un rayo helado le atravesó el alma. No la muerte, no el sacrificio forzado. Peor, mucho peor. Einar, su hermano, ¿se había unido a los invasores? A los mismos que habían asolado sus tierras, que habían masacrado a su gente. La infamia, la deshonra, era una herida más profunda que cualquier espada. Cynric se tambaleó, sus ojos fijos en Theron, la sangre abandonando su rostro hasta dejarlo lívido. El hacha se le cayó de la mano, chocando con un sonido metálico contra el suelo. Era como si un rayo lo hubiera golpeado. Sus músculos se tensaron, sus dientes castañetearon. «¡Mentira! ¡Blasfemia! Mi hijo jamás traicionaría su sangre, jamás se uniría a la carroña vikinga». Su voz se elevó en un crescendo de desesperación, pero había una fisura en su negación, una semilla de horror. Los guerreros sajones, antes furiosos, ahora murmuraban, sus rostros una mezcla de incredulidad y asco. ¿Un sajón de sangre pura uniéndose a sus enemigos? Era una abominación, la traición más vil. Theron, con un último esfuerzo, levantó una mano temblorosa, la palma abierta. Él juró lealtad a Hrolf, por sangre. El aliento se le escapó en un jadeo final. Su mano cayó inerte. La revelación cayó sobre la cabaña como una avalancha de rocas. Elara miró a Theron, al hombre que había salvado, el hijo de su enemigo. Y ahora, el portador de la verdad más desgarradora, su acto de piedad, no había salvado a un alma moribunda, sino que había traído la prueba viva de una traición insondable, la confirmación de que la deshonra había penetrado hasta la médula de su propio linaje. La cabaña se hizo más pequeña, asfixiante, un ataúd para la esperanza. Elara, la sajona, no solo había salvado a un vikingo, había desenterrado una verdad que amenazaba con destruir a su clan desde dentro. Y ahora, ¿qué castigo aguardaba
a la hija del Thane que había albergado no solo al hijo del Jarl, sino también la prueba viviente de la infamia de su propio hermano. La aurora, antes una promesa, se había teñido de un rojo oscuro, como la sangre que comenzaba a manchar la nieve. La aurora, antes una promesa, se había teñido de un rojo oscuro, como la sangre que comenzaba a manchar la nieve. Cynric se desplomó. Sus rodillas cedieron. La hacha que antes había caído con estrépito, ahora era un peso inexistente. Se arrodilló sobre el suelo de tierra, el rostro cubierto por manos temblorosas, un gemido ronco escapando de su garganta. Einar, su hijo, ¿un traidor? La verdad, brutal y sin adornos, se le clavaba en el alma, más afilada que cualquier espada nórdica. Los guerreros sajones, antes fieros, bajaron sus armas, sus ojos llenos de una mezcla de repulsión y pena. La infamia era colectiva, el clan había sido mancillado. Elara, con el corazón apretujado por una mano invisible, se arrastró hacia el cuerpo inmóvil de Theron. La piedad se había transformado en un tormento helado. Lo había salvado. Ella había traído la abominación a su hogar. Su mirada cayó sobre el amuleto de plata, que yacía a un lado, olvidado en el caos. La tenue luz del amanecer incidía en él, revelando algo que antes no había visto. No era solo la cabeza de jabalí, había diminutas muescas, grabadas con una prisa desesperada, apenas perceptibles, movida por una punzada de algo que no era compasión, sino una necesidad imperiosa de entender. Elara extendió una mano temblorosa. Sus dedos rozaron el frío metal. El grabado que había pasado desapercibido, ahora bajo su pulgar, se sentía como una cicatriz. Eran runas, pero no runas nórdicas. Eran símbolos sajones antiguos, los de un dialecto olvidado, casi mágico. Cynric, alzando la cabeza, vio lo que Elara hacía, y con un sobresalto se arrastró también. ¿Qué es eso, Elara? Su voz era un hilo, vacía de su autoridad habitual. Elara entrecerró los ojos, el terror gélido. Los símbolos formaban una secuencia. No era un juramento, era una advertencia. Una palabra que heló su sangre hasta los huesos. Atrapado. Y junto a ella, un pictograma rudimentario, una figura humana distorsionada, rodeada por lo que parecían ser cadenas o raíces, y encima una corona de cuervos. Un escalofrío recorrió la cabaña. El aire, ya pesado con el olor a sangre y miedo, se hizo irrespirable. Theron el vikingo no había dicho que Einar se había unido. Había dicho, juró lealtad a Hrolf por sangre. Y ahora el amuleto, el de Einar, revelaba la verdadera y oscura naturaleza de ese juramento. Cynric se abalanzó sobre el amuleto, sus dedos toscos apalpando los grabados. ¡No! ¡Esto no es! Sus ojos se desorbitaron. El grabado, atrapado. Einar no se había unido, había sido sometido, convertido en algo más, encadenado por la voluntad oscura de Hrolf. La cabeza de jabalí, el sello de su clan, ahora estaba profanada por una verdad que superaba el horror de la muerte. Era la marca de la esclavitud, de la corrupción. Entonces la mirada de Cynric se posó en el cuello desnudo de Theron. Allí, bajo la herida ya fría, había algo más. No un amuleto, una marca, un tatuaje fresco, apenas cicatrizado, con la misma corona de cuervos que el pictograma del amuleto. Pero este era el símbolo de un ritual de control, el de los berserkers de sombra, guerreros vacíos, desprovistos de voluntad, meras armas en manos de hechiceros oscuros. Brolf,
El Jarl no solo era un invasor, era un brujo, un profanador de almas. El silencio fue absoluto. Los guerreros sajones, que habían creído entender la vileza, ahora sentían un pavor primordial. La traición de Einar era solo el velo. La verdad era la abominación. Theron no había sido un enemigo buscando la muerte. Había sido una víctima escapando de una condena peor. Elara, la sajona que lo había salvado, no solo había desenterrado la vergüenza de su hermano, sino una oscuridad que se cernía sobre todo el Danelo. Einar, vivo, era una marioneta, y Theron, el hijo del Jarl, el supuesto enemigo, había sido el mensajero de su cautiverio. Un sacrificio que había revelado la verdadera naturaleza de la guerra, no solo por tierras, sino por almas. La cabaña, antes un refugio, se había convertido en el altar de una verdad terrible, y Elara, su sacerdotisa involuntaria, ahora cargaba el peso de un destino incierto, marcado por la sangre y la brujería. La aurora, antes una promesa, se había teñido de un rojo oscuro, como la sangre que comenzaba a manchar la nieve. Cynric se desplomó. Sus rodillas cedieron. La hacha que antes había caído con estrépito, ahora era un peso inexiste. ¿Un traidor? La verdad, brutal y sin adornos, se le clavaba en el alma, más afilada que cualquier espada nórdica. Los guerreros sajones, antes fieros, bajaron sus armas, sus ojos llenos de una mezcla de repulsión y pena. La infamia era colectiva. El clan había sido mancillado. Elara, con el corazón apretujado por una mano invisible, se arrastró hacia el cuerpo inmóvil de Theron. La piedad se había transformado en un tormento helado. Lo había salvado. Ella había traído la abominación a su hogar. Su mirada cayó sobre el amuleto de plata, que yacía a un lado, olvidado en el caos. La tenue luz del amanecer incidía en él, revelando algo que antes no había visto. No era solo la cabeza de jabalí. Había diminutas muescas, grabadas con una prisa desesperada, apenas perceptibles, movida por una punzada de algo que no era compasión, sino una necesidad imperiosa de entender. Elara extendió una mano temblorosa. Sus dedos rozaron el frío metal. El grabado que había pasado desapercibido, ahora bajo su pulgar, se sentía como una cicatriz. Eran runas, pero no runas nórdicas. Eran símbolos sajones antiguos, los de un dialecto olvidado, casi mágico. Cynric, alzando la cabeza, vio lo que Elara hacía, y con un sobresalto se arrastró también. ¿Qué es eso, Elara? Su voz era un hilo, vacía de su autoridad habitual. Elara entrecerró los ojos, el terror gélido. Los símbolos formaban una secuencia. No era un juramento, era una advertencia. Una palabra que heló su sangre hasta los huesos, atraado, y junto a ella un pictograma rudimentario, una figura humana distorsionada, rodeada por lo que parecían ser cadenas o raíces, y encima una corona de cuervos. Un escalofrío recorrió la cabaña. El aire, ya pesado con el olor a sangre y miedo, se hizo irrespirable. Theron, el vikingo, no había dicho que Einar se había unido. Había dicho, juró lealtad a Rolf por sangre. Y ahora, el amuleto, el de Einar, revelaba la verdadera y oscura naturaleza de ese juramento. Cynric se abalanzó sobre el amuleto, sus dedos toscos apalpando los grabados. No, esto no es. Sus ojos se desorbitaron. El grabado, atrapado, había sido sometido, convertido en algo más, encadenado por la voluntad oscura de Hrolf. La cabeza de jabalí, el sello de su clan, ahora estaba profanada por una verdad que superaba el horror de la muerte. Era la marca de la esclavitud, de la corrupción. Entonces la mirada de Cynric
se posó en el cuello desnudo de Theron. Allí, bajo la herida ya fría, había algo más. No un amuleto, una marca, un tatuaje fresco, apenas cicatrizado, con la misma corona de cuervos que el pictograma del amuleto. Pero este era el símbolo de un ritual de control. El de los berserkers de sombra, guerreros vacíos, desprovistos de voluntad, meras armas en manos de hechiceros oscuros. Rolf. El Jarl no solo era un invasor, era un brujo, un profanador de almas. El silencio fue absoluto. Los guerreros sajones, que habían creído entender la vileza, ahora sentían un pavor primordial. La traición de Einar era solo el velo. La verdad era la abominación. Theron no había sido un enemigo buscando la muerte. Había sido una víctima escapando de una condena peor. Elara, la sajona que lo había salvado, no solo había desenterrado la vergüenza de su hermano, sino una oscuridad que se cernía sobre todo el Danelau. Einar, vivo, era una marioneta, y Theron, el hijo del Jarl, el supuesto enemigo, había sido el mensajero de su cautiverio, un sacrificio que había revelado la verdadera naturaleza de la guerra, no solo por tierras, sino por almas. La cabaña, antes un refugio, se había convertido en él. ¡Ay! El estertor final de Theron rasgó el aire. Sus ojos, desorbitados por el terror, se clavaron en un punto fijo, no en Cynric, ni en Elara, sino en la masa de sombras y hombres que llenaban la entrada de la cabaña. Su dedo tembloroso se alzó, no para acusar, sino para señalar. El gesto, lento, agónico, pareció congelar el aliento de todos. La mirada del vikingo moribundo se fijó en un guerrero sajón, uno más entre la hueste. Hasta entonces, una figura anónima entre las otras, de pie y tensa en la penumbra. El guerrero señalado se inmovilizó. Un temblor sutil, antinatural, recorrió su cuerpo blindado. Su rostro, apenas visible bajo el yelmo que había permanecido puesto, pareció distorsionarse, y los ojos que brillaron desde su interior no eran los de un hombre, eran cuencas vacías, llenas de una luz lechosa y sin alma, pero con un brillo depredador que heló la sangre. Él es él. La voz de Theron se ahogó en un burbujeo de sangre, pero el nombre, la revelación, Esca. La furia se trocó en pavor. El guerrero, el supuesto Einar, se movió con una rigidez macabra, como una marioneta cuyas cuerdas hubieran sido cortadas y vueltas a anudar. Se arrancó el yelmo de un tirón. Allí estaba, Einar, pero no el hijo de Cynric, el hermano de Elara. Su rostro estaba demacrado, pero no por el hambre, sino por un tormento que le había vaciado el alma. Sus ojos, lechosos y carentes de vida, albergaban un brillo cruel, antinatural, que Cynric jamás había visto en su hijo. La corona de cuervos tatuada en su cuello, idéntica a la de Theron, pulsaba con un fulgor enfermizo, proyectando sombras danzantes sobre su piel pálida. Un hilo de un líquido oscuro, espeso como sangre coagulada, goteaba de la comisura de sus labios. No habló, siseó. Un sonido vil, más propio de una serpiente que de un hombre. Levantó una mano, no para saludar a su padre, sino para mostrar su brazo. Estaba cubierto de tatuajes, pero bajo ellos, fresca y aberrante, brillaba una profusión de coronas de cuervos, entrelazadas como raíces, envolviendo su carne, y en su puño empuñaba una espada, la propia espada de Cynric, el arma que Einar siempre había portado con honor, pero ahora resplandecía con una luz verdosa y fétida, y su empuñadura estaba envuelta en tiras de lo que parecía ser piel humana. Cynric soltó un aullido, no de ira, sino de una angustia tan profunda que le dobló el alma.
su hijo, su Einar, una marioneta, un monstruo, controlado. Allí mismo, entre sus hombres, una abominación forjada por la brujería de Rolf. La piedad de Elara no solo había traído la verdad a su hogar, había traído el horror mismo. El vikingo herido no había sido un mensajero escapando. Había sido el cebo, la pieza clave de un plan retorcido para infiltrar el mal en el corazón del Tein. La cabaña, antes refugio, se había convertido en una trampa. Einar, el hermano perdido, el hijo redimido, era ahora el arma más afilada de su enemigo, y estaba dispuesto a hundirla en el corazón de su propio clan. La aurora se había vuelto de un rojo sangre que prometía no un nuevo día, sino el ocaso de sus vidas. El estrépito del yelmo de Einar al caer resonó como un gong funerario. El aire se condensó, espeso de terror y la revelación de la abominación. Sinrik, con el alma desgarrada, solo pudo mirar. Su hijo, el mismo que había crecido bajo su manto, que había blandido su espada con honor, ahora era un espectro, una sombra retorcida del hombre que había sido. Los ojos lechosos de Einar se posaron en Terón, el vikingo moribundo. Brillaba con una luz verdosa y fétida, y el olor a carne quemada, extrañamente, flotaba en el aire. No era solo un guerrero controlado, era un recipiente. Theron, con un último y agónico estertor, su dedo apuntando a Einar, se derrumbó. Pero justo cuando su vida se extinguía, un pulso final, un destello rojo-negro, irradió desde la corona de cuervos tatuada en su propio cuello. Fue una pulsación violenta, un latido vampírico que se extendió por el aire, invisible, hasta Einar. La cabaña tembló. Los ojos lechosos de Einar se abrieron aún más, revelando un abismo sin fondo, y un rugido, mezcla de furia bestial y agonía contenida, se le escapó. Era el grito de un alma arrancada y reencadenada. Elara sintió la revelación clavársele en el pecho como una daga de hielo. No, Theron no había sido el mensajero, el traidor arrepentido, el portador de la verdad. Había sido el cebo, el componente final. La verdad no era su confesión moribunda, era el pulso que acababa de nacer de su cuello. Su muerte, aquí, en el corazón del territorio sajón, era el último sacrificio, el catalizador que Rolf había esperado. El acto de piedad de Elara no solo había albergado al enemigo, había completado el ritual, había entregado el sacrificio final para desatar la abominación definitiva. Sinrik, con los ojos vidriosos, apenas podía procesarlo. Su hijo Einar se había lanzado, no contra Theron, no contra los vikingos imaginarios, directamente hacia los guerreros sajones, sus propios hombres. La espada, antes suya, ahora el arma de un demonio, cortó el aire con un silbido mortífero. El primer guerrero sajón, demasiado aturdido para reaccionar, cayó, su grito ahogado por el golpe brutal. La sangre sajona, manchó el suelo de la cabaña, y Einar, o lo que fuera Einar, rugió triunfante. La luz verdosa de la espada intensificándose con cada vida tomada. Los guerreros sajones, el clan de Sinrik, se tambalearon. No era una batalla contra un invasor extranjero. Era una batalla contra uno de los suyos, un hermano, ahora profanado y usado como arma contra su propia sangre. Sus manos dudaron, sus espadas se resistían a levantarse contra el rostro familiar, aunque distorsionado, de Einar. La confusión, el horror, el pavor a lo sobrenatural los paralizó. Rolf no buscaba solo la victoria, buscaba la deshonra.
la aniquilación desde dentro. El ara se levantó, temblorosa, la comprensión más fría que el invierno. Había salvado a Theron, había traído a Einar de vuelta, y al hacerlo, había desatado el infierno. La profecía, una que los Skalds más ancianos murmuraban en susurros, sobre un hijo de la tierra que se levantaría contra su propia sangre, no como traidor, sino como una sombra forjada por manos oscuras, se cumplía ante sus ojos. Einar no era solo el hermano perdido, era la punta de lanza de la oscuridad que ahora los devoraría. Su destino, y el de todo el Danelau, pendía de un hilo, anclado en la compasión de una sajona que sin saberlo había abierto la puerta a la perdición. El estrépito del yelmo de Einar al caer resonó como un gong funerario. El aire se condensó, espeso de terror y la revelación de la abominación. Cynric, con el alma desgarrada, solo pudo mirar. Su hijo, el mismo que había crecido bajo su manto, que había blandido su espada con honor, ahora era un espectro, una sombra retorcida del hombre que había sido. Los ojos lechosos de Einar se posaron en Theron, el vikingo moribundo, y un gruñido, no de dolor, sino de impaciencia, escapó de su garganta. La corona de cuervos en el cuello de Einar palpitaba, un fulgor oscuro que se extendía, envolviendo su forma, haciéndolo crecer, transformándolo. Los tatuajes en su brazo, antes solo símbolos de control, ahora se retorcían como raíces de un aterón. Con un último y agónico estertor, su dedo apuntando a Einar, se derrumbó. Pero justo cuando su vida se extinguía, un pulso final, un destello rojo-negro, irradió desde la corona de cuervos tatuada en su propio cuello. Fue una pulsación violenta, un latido vampírico que se extendió por el aire, invisible, hasta Einar. La cabaña tembló. Los ojos lechosos de Einar se abrieron aún más, revelando un abismo sin fondo. Y un rugido, mezcla de furia bestial y agonía contenida, se le escapó. Era el grito de un alma arrancada y reencadenada. El ara sintió la revelación clavársele en el pecho como una daga de hielo. No, Ferón no había sido el mensajero, el traidor arrepentido, el portador de la verdad. Había sido el cebo, el componente final. La verdad no era su confesión moribunda. Era el pulso que acababa de nacer de su cuello. Su muerte aquí, en el corazón del territorio sajón, era el último sacrificio, el catalizador que Rolf había esperado. El acto de piedad de Lara no solo había albergado al enemigo, había completado el ritual. Había entregado el sacrificio final para desatar la abominación definitiva. Cynric, con los ojos vidriosos, apenas podía procesarlo. Su hijo, Einar, se había lanzado. No contra Theron, no contra los vikingos imaginarios, directamente hacia los guerreros sajones, sus propios hombres. La espada, antes suya, ahora el arma de un demonio, cortó el aire con un silbido mortífero. El primer guerrero sajón, demasiado aturdido para reaccionar, cayó, su grito ahogado por el golpe brutal. La sangre, sangre sajona, manchó el suelo de la cabaña, y Einar, o lo que fuera Einar, rugió triunfante, la luz verdosa de la espada intensificándose con cada vida tomada. Los guerreros sajones, el clan de Cynric, se tambalearon. No era una batalla contra un invasor extranjero. Era una batalla contra uno de los suyos, un hermano, ahora profanado y usado como arma contra su propia sangre. Sus manos dudaron. Sus espadas se resistían a levantarse contra el rostro familiar, aunque distorsionado, de Einar. La confusión, el horror,
El pavor a lo sobrenatural los paralizó. Rolf no buscaba solo la victoria, buscaba la deshonra, la aniquilación desde dentro. El ara se levantó temblorosa, la comprensión más fría que el invierno. Había salvado a Theron, había traído a Einar de vuelta, y al hacerlo, había desatado el infierno. La profecía, una que los Skalds más ancianos murmuraban en susurros, sobre un hijo de la tierra que se levantaría contra su propia sangre, no como traidor, sino como una sombra forjada por manos oscuras, se cumplía ante sus ojos. Einar no era solo el hermano perdido, era la punta de lanza de la oscuridad que ahora los devoraría. Su destino, y el de todo el Danelow, pendía de un hilo, anclado en la compasión de una sajona, que sin saberlo, había abierto la puerta a la perdición. Einar, la sombra de un guerrero, se movió con una velocidad antinatural. Su espada, antaño una extensión del honor de Cynric, ahora era un tajo de luz verdosa que arrancó un grito del primer sajón. Un golpe seco, brutal. La sangre brotó, caliente y vivaz, sobre el suelo de tierra de la cabaña, y el hedor, dulce y metálico, llenó el aire. El guerrero cayó, los ojos abiertos en una máscara de horror. Los demás sajones, paralizados por la incredulidad, retrocedieron. ¿Luchar contra uno de los suyos? Cynric rugió. Un grito desgarrado, lleno de desesperación y la rabia de un padre traicionado. Einar, hijo, pero sus palabras eran huecas, impotentes contra el monstruo que su primogénito se había convertido. Los ojos lechosos de Einar se clavaron en él, vacíos de todo amor, llenos solo de una fría intención asesina. La corona de cuervos en su cuello palpitó con una luz enfermiza, y el hilo oscuro de sus labios se espesó. Se lanzó de nuevo, no con la furia de un berserker, sino con la fría precisión de un arma. El ara observó, una estatua de hielo y ceniza. Su piedad, su compasión ciega, había abierto la puerta al infierno, no solo al mal, sino a la profanación de su propia sangre. Sus ojos se fijaron en el cuerpo inerte de Theron, el vikingo moribundo que yacía a sus pies. De él había partido la última revelación, el dedo acusador que había señalado el horror. Un último temblor sacudió el cuerpo de Theron. Una exhalación final, apenas un suspiro, pero cargada de algo más. Fue entonces un zumbido no en sus oídos, sino en su cráneo. Una vibración gélida que se extendió desde el suelo hasta sus pies, trepando por sus piernas, su espina, hasta el centro de su pecho. El amuleto de Einar, que había caído junto a Theron, emitió un destello azulado, un pulso fantasmal que pareció resonar con algo dentro de ella. El ara llevó una mano a su garganta, a su cuello. La piel ardía, no como fuego, sino como el frío de un invierno eterno que se le incrustaba en los huesos. Era una quemadura que se propagaba, no por la carne, sino por el alma. El ara sintió un pinchazo. Bajo su dedo, justo donde la piel se curva hacia la clavícula, notó una aspereza. No era una herida. Era una marca, pequeña, fresca, como si hubiera sido grabada un instante antes. Un escalofrío le recorrió la espalda. Los gritos de los sajones, el clangor de la espada de Einar al golpear, todo se desvaneció, sumergido en el eco de un murmullo distante, una voz gutural, primigenia, que pareció nacer del fondo de la tierra. Eran susurros, no palabras, sino una letanía de invocación, una canción de ataduras y cadenas, de la corona de cuervos y la voluntad esclavizada. Sus ojos, antes llenos de horror, ahora brillaban con una luz extraña, un reflejo verdoso que no era el de las antorchas
ni el del amanecer. La marca en su cuello pulsó, idéntica a la que había visto en Terón, la corona de cuervos, ahora grabada sobre su propia piel, un sello de propiedad, una promesa de servidumbre. El Ara no había solo salvado a un vikingo, ni desenterrado una traición, había sido marcada, había sido elegida, y Rolf, el Jarl brujo, no había liberado solo a Einar, sino que había anclado su oscuridad en el corazón de la propia hija del Tain, tejiéndola en su red de almas profanadas. Su piedad había sido su sentencia, un ritual de conexión. La guerra ya no era por tierras o venganza, era por el Ara, y el alba, que una vez fue sangre, ahora prometía un velo de noche que se extendía sobre ella, una sombra silenciosa que la reclamaba. El destino del Danelo acababa de torcerse, y el Ara, la sajona, estaba atada a él de la forma más terrible. El destino del Danelo acababa de torcerse, y el Ara, la sajona, estaba atada a él de la forma más terrible. El ardor en su cuello se intensificó, no ya como una. Los gritos de los guerreros sajones, acorralados por la furia de Einar, eran meros ecos distantes, ahogados por el torbellino que se desataba en su propia mente. Theron, su nombre ahora no era el de un enemigo, sino el de una llave. El cuerpo del vikingo yacía inmóvil, sus ojos abiertos, mirando fijamente el techo de la cabaña. Pero el Ara sintió su presencia. No una sombra, sino una extensión. Un eco retorcido que se aferraba a ella. La marca en su clavícula palpitó con una nueva, terrible vida. Y de ella, como raíces negras, se extendieron finas venas azuladas bajo su piel pálida, ramificándose hacia su corazón. Una voz, no la de Hrolf ni la de Theron. Era una voz antigua, sin rostro, un murmullo primigenio que se alzó desde el abismo de su memoria. Una voz que no podía ser suya. Era la voz de un titiritero. Y entonces, Einar, su propio hermano, se detuvo. En medio de la carnicería, la espada de Sinric, empapada en sangre sajona, quedó suspendida en el aire, a pocos centímetros de la garganta de un guerrero. Sus ojos lechosos, antes rebosantes de furia ciega, se fijaron en el Ara. No había reconocimiento, no había amor fraterno, solo una obediencia helada, un vacío abisal que la reflejaba. La corona de cuervos en el cuello de Einar se contrajo, oscilando con el mismo ritmo pulsante de la marca en el Ara. Una conexión, no la de un amo con su esclavo, sino la de una red ahora completa, de la que ella era, sin saberlo, un nuevo nudo central. Un escalofrío que no era de miedo, sino de un poder aberrante, recorrió a el Ara. Su mano, antes temblorosa, se alzó, sin pensarlo, instintivamente, y con ese gesto, la espada en la mano de Einar se inclinó, no hacia su siguiente víctima, sino hacia el suelo. Einar, la máquina de muerte de Rolf, el berserker de sombra, se arrodilló lentamente, con la cabeza gacha, ante ella. El silencio se tragó los gemidos de los heridos, el aliento jadeante de los aterrados sajones. Sinric, que había estado a punto de lanzarse sobre lo que quedaba de su hijo, se detuvo en seco, la boca abierta en un grito mudo. Sus ojos, llenos de un horror indescriptible, pasaron de Einar arrodillado a su hija, la mano levantada, la mirada extraña, la marca en su cuello brillando con una luz oscura. Los guerreros sajones, que habían presenciado el milagro abominable, bajaron sus armas por completo, sus rostros una mezcla de asombro y pavor religioso. No era la mano del Thane la que había detenido al demonio, era la mano de el Ara,
La verdad se reveló, brutal y retorcida. La compasión de Elara no solo había desatado al monstruo de Einar, había, sin querer, anclado el hilo de su control dentro de sí misma. Pero Elara no era la sirvienta. Ella era la reina de los cuervos, la inesperada y terrible heredera de la voluntad corrompida de Hrolf, la única capaz de doblegar a las sombras que él había desatado. La cabaña, antes escenario de una masacre, se había transformado en un altar. Elara la sajona, la protectora, ahora era la portadora de una corona de oscuridad, la nueva hebra central en la telaraña de Hrolf. La guerra no era por tierras, no era por venganza. Ahora, la guerra era por el alma de Elara, un campo de batalla invisible donde Hrolf buscaba no solo dominar el Danelaw, sino controlar el arma más poderosa que el destino le había entregado, la hija compasiva del Tain, ahora ligada a la oscuridad más profunda, con el poder de comandar aquello que más temía. El alba se abría, pero el sol naciente parecía proyectar una sombra más larga sobre ella, una sombra de cuervos que aguardaban su llamado. El alba se abría, pero el sol naciente parecía proyectar una sombra más larga sobre. Los guerreros se apartaban de ella, los ojos fijos en la marca pulsante de su cuello, temiendo a la joven sajona más que al propio Einar. Elara sintió la ola de poder, sí. Podía sentir el latido de Einar, su marioneta, una extensión oscura de su propia voluntad. Pero no era la ráfaga de fuerza que había esperado. Era fría, insidiosa, como una marea negra que se extendía desde la marca en su clavícula, no llenándola, sino vaciándola, suplantando. La voz gutural primigenia que había susurrado desde el fondo de la tierra, ahora resonaba con una claridad aterradora dentro de su mente. No era Hrolf, era algo anterior a Hrolf, un ente, un parásito antiguo. «Bienvenida, reina. El nido está listo», siseó la voz, y no eran palabras, sino conceptos que se arraigaban en su médula. Elara intentó gritar, intentó ordenar a Einar que se levantara, que defendiera a su padre, a su gente. Pero sus labios apenas se movieron. Un torbellino se desataba en su alma. La mano que había levantado, la misma que había doblegado a Einar, se cerró en un puño. No por su propia voluntad. Fue la otra voluntad, la que ahora se enroscaba en su espina dorsal, la que apretaba sus dedos, la que empezaba a dictar sus pensamientos. Un rayo helado de comprensión la atravesó, más doloroso que cualquier espada. El amuleto de Einar, las runas sajones que Theron había intentado grabar. No eran un mensaje, eran un sello, un conjuro incompleto diseñado para el último recipiente. El sacrificio de Theron no había sido para activar a Einar para el ataque. No, había sido para transferir la esencia del control, el alma corrupta del propio ritual, directamente a Elara. Ella no era la controladora de Einar. Era el ancla, la vasija final. La reina de los cuervos no era una soberana, sino la cámara de gestación de una abominación ancestral. Sus ojos se fijaron en el cuerpo de Theron. Él no había estado huyendo, había estado muriendo a propósito, guiado, arrojado a su puerta. Un cordero sacrificial. Elara, la sajona, su compasión, una trampa tejida con hilos de sangre y destino. Hrolf, el jarl brujo, había buscado una reina, no una líder, sino una huésped digna. Y el linaje de su madre, de quienes se decía que tenían la sangre de la propia tierra sajona, era la llave, la más pura, la más susceptible al vínculo. Sinrik se arrastró hacia ella, su rostro una máscara de terror. «Elara, hija, ¿qué es?» Pero Elara no lo escuchó.
La voz dentro de ella se hizo un rugido silencioso. Sus ojos, ahora un reflejo oscuro de los cuervos tatuados, se alzaron hacia la hueste sajona. Una sonrisa fría, no suya, se curvó en sus labios. La marca en su cuello pulsó, ardiendo, y Einar, su hermano, levantó la cabeza. Sus ojos lechosos se fijaron en ella, esperando la próxima orden. Pero la orden no saldría de la boca de Elara, saldría del pozo de oscuridad que ahora crecía dentro de su alma, y se transmitiría a través de ella. La guerra de Hrolf ya no era una simple invasión, era una cacería de almas. Y Elara, la sajona, el corazón de su pueblo, no era solo la pieza clave, era el premio, la condena. Y el amanecer, que antes prometía una batalla, ahora se teñía de la sombra de una eterna noche, una que la reclamaba como su propia reina, su propio altar andante. El alba se abría, pero el sol naciente parecía proyectar una sombra más larga sobre ella, una sombra de cuervos que aguardaban su llamado. La cabaña se había sumido en un silencio gélido, roto solo por los jadeos de los heridos y el crujido de la turba bajo las botas temblorosas de los sajones. Einar permanecía arrodillado, la cabeza inclinada, una estatua de carne y hueso, su voluntad anclada en Elara. El Fein Sinric, el color de la ceniza en su rostro, levantó una mano hacia su hija, no en un gesto de consuelo, sino de un espanto tan puro que Elara sintió el aliento helársele en los pulmones. Los guerreros se apartaban de ella, los ojos fijos en la marca pulsante de su cuello, temiendo a la joven sajona más que al P. Era fría, insidiosa, como una marea negra que se extendía desde la marca en su clavícula, no llenándola, sino vaciándola, suplantando. La voz gutural, primigenia, que había susurrado desde el fondo de la tierra, ahora resonaba con una claridad aterradora dentro de su mente. No era Hrolf, era algo anterior a Hrolf, un ente, un parásito antiguo. Bienvenida, reina. El nido está listo, siseó la voz, y no eran palabras, sino conceptos que se arraigaban en su médula. Elara intentó gritar, intentó ordenar a Einar que se levantara, que defendiera a su padre, a su gente, pero sus labios apenas se movieron. Un torbellino se desataba en su alma. La mano que había levantado, la misma que había doblegado a Einar, se cerró en un puño. No por su propia voluntad. Fue la otra voluntad, la que ahora se enroscaba en su espina dorsal, la que apretaba sus dedos, la que empezaba a dictar sus pensamientos. Un rayo helado de comprensión la atravesó, más doloroso que cualquier espada. El amuleto de Einar, las runas sajonas que Theron había intentado grabar. No eran un mensaje, eran un sello, un conjuro incompleto, diseñado para el último recipiente. El sacrificio de Theron no había sido para activar a Einar para el ataque. No, había sido para transferir la esencia del control, el alma corrupta del propio ritual, directamente a Elara. Ella no era la controladora de Einar, era el ancla, la vasija final. La reina de los cuervos no era una soberana, sino la cámara de gestación de una abominación ancestral. Sus ojos se fijaron en el cuerpo de Theron. Él no había estado huyendo, había estado muriendo a propósito, guiado, arrojado a su puerta. Un cordero sacrificial. Elara, la sajona. Su compasión. Una trampa tejida con hilos de sangre y destino. Hrolf, el Jarl brujo, había buscado una reina, no una líder, sino una huésped digna. Y el linaje de su madre,
de quienes se decía que tenían la sangre de la propia tierra sajona, era la llave, la más pura, la más susceptible al vínculo. Sindrik se arrastró hacia ella, su rostro una máscara de terror. Elara, hija, ¿qué es? Pero Elara no lo escuchó. La voz dentro de ella se hizo un rugido silencioso. Sus ojos, ahora un reflejo oscuro de los cuervos tatuados, se alzaron hacia la hueste sajona. Una sonrisa fría no suya se curvó en sus labios. La marca en su cuello pulsó, ardiendo, y Einar, su hermano, levantó la cabeza. Sus ojos lechosos se fijaron en ella, esperando la próxima orden. Pero la orden no saldría de la boca de Elara. Saldría del pozo de oscuridad que ahora crecía dentro de su alma, y se transmitiría a través de ella. El Hrolf ya no era una simple invasión, era una cacería de almas, y Elara, la sajona, el corazón de su pueblo. No era solo la pieza clave, era el premio, la condena, y el amanecer que antes prometía una batalla, ahora se teñía de la sombra de una eterna noche, una que la reclamaba como su propia reina, su propio altar andante. Pero en las profundidades de ese pozo de oscuridad, una chispa, la misma compasión que la había condenado, se rehusó a extinguirse. Era la esencia de Elara, la terquedad de la tierra sajona en su sangre. La voz primordial rugía, ordenándole que desatara a Enar contra su propio clan, que culminara el sacrificio. Pero Elara luchó. Cada fibra de su ser se resistía al control. Sus ojos, aunque reflejaran los cuervos, ardían con una luz propia, una agonía interna. No la controlaría. No sería la herramienta de Hrolf. Con un esfuerzo que le desgarró el alma, Elara forzó su mano marcada a temblar, no hacia los sajones, sino hacia Enar, y con cada fibra de su voluntad no ordenó, sino suplicó, imploró en el lenguaje silencioso que ahora compartían. Libertad, rompe. Enar, la marioneta, sintió la contradicción. La voz del amo que residía en Elara le exigía violencia, pero el ruego de la mujer que lo había salvado, su hermana, resonó con un eco de su antigua humanidad. Su cuerpo, tenso por el hechizo, se convulsionó. La corona de cuervos en su cuello vibró con una luz cegadora, y luego, con un chirrido de metal retorcido, comenzó a agrietarse. Un rugido no de furia, sino de puro tormento, escapó de su pecho mientras la maldición se quebraba. La espada de Sinrik, que sostenía con fuerza, se volvió contra sí mismo. No para un golpe mortal, sino para romper las cadenas invisibles que lo ataban. Con un grito desgarrador, clavó la hoja no en su corazón, sino en la marca pulsante de su propio brazo, allí donde los tatuajes se retorcían como raíces. La luz verdosa se extinguió. El olor a carne quemada se intensificó. Einar, liberado de su prisión, se desplomó, el rostro demacrado, pero por un instante, con una fugaz paz, antes de que sus ojos se cerraran para siempre. La cabaña se estremeció. La conexión había sido rota. El parásito, negado su nido, se desvaneció en un murmullo de frustración primordial. Elara cayó de rodillas. El agotamiento la consumía, pero una paz agridulce la invadió. Había salvado a su hermano, no con su vida, sino con su alma. Los años pasaron. La historia de la sajona que había salvado a un vikingo y luego a su clan se tejió en el tapiz del Danelo. La hueste de Rolf, privada de su arma más potente y confundida por la ruptura del ritual, fue repelida, sus planes de aniquilación desbaratados por un acto de piedad y un sacrificio final. Sinrik, un Tane más viejo y más sabio, honró a sus dos hijos en un montículo funerario común, uno para Einar, el guerrero que encontró la paz en la muerte, y otro para Feron,
el vikingo que en su último aliento había sido una llave inesperada hacia la verdad. El ara nunca fue la misma. La marca en su cuello era un recordatorio constante, un susurro gélido de la oscuridad que había combatido y a la que no era una reina, sino una vigía, una promesa de que la oscuridad, aunque siempre al acecho, podía ser desafiada. Su legado no fue la sangre derramada, sino el entendimiento forjado en el sacrificio, la paz frágil pero duradera entre reinos, que aprendieron que la verdadera amenaza a veces no venía de una espada, sino de una sombra oculta. Su nombre, el Ara, ecoaría a través de los tiempos, no como el de una doncella de guerra, sino como el de la sajona que con su compasión salvó al Dánelo y forjó a un costo inmenso el amanecer de una nueva era. Su alma, aunque marcada, descansaría sabiendo que la llama de la esperanza, encendida por su acto de piedad, jamás se extinguiría. Se esta saga tocó su alma, entón escucho chamado do Skald. A nuestra jornada depende da força do nuestro clã, e essa força é você. Você precisa se inscrever agora, para que los dioses del algoritmo no te facen perder nuestras próximas lendas exclusivas. Este é o momento de mostrar